del tema indígena también, porque siempre los mashis llegan a un acuerdo, ¿no? Hay grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, saben que siempre tienen que ir compartiendo el poder en la comuna, ¿sí? Tú ya gestionaste un rato, ya le tocó al otro partido, ¿no? Entonces es interesante también llegar a esos acuerdos, ¿no? Pero bueno, esos son temas sensibles. Nos quedamos en un pequeño repaso, ya hemos trabajado un poquito de los números también, recordando que los números también tienen un contexto cultural muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de por qué a veces le decían el canchis canchis y le volvía muy sexualizado al canchis canchis? ¿Se acuerdan de alguna canción donde usaban mucho el canchis canchis? ¿Alguna de ustedes? ¿O alguno de Eso no ustedes? fue por un comediante. Mashi, buenas tardes. Bueno, hola, Eh, Eso no fue por un comediante peruano. ya. Eh, bueno, pues viene de Perú, tienes razón, pero no necesariamente por un comediante peruano. Entonces, es un huayno, es un huaynito, es decir, es un ritmo tradicional del Perú que se llama el canchis canchis al 7-7 porque una ciudad que se llama Canchis, ¿sí? Entonces, eso a veces no se entiende muy bien y que Y pues bueno, los huaynos son ritmos tradicionales del Perú. Y miren, por ejemplo, el ritual del huayno. Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio, pero ya sabe, canchis, canchis, bailar el guayno, canchis, canchis. Entonces sí le ves que está bien vieja la canción. Ya. Entonces, no es que viene de un comediante, no, sino que es un huayno. Se llama canchis canchis, ¿no? Es un ritmo tradicional, ¿ya? Pero claro que tiene su perspectiva sexual, ¿no? El número, ¿no? Y lamentablemente a veces o sea, digamos las cosas como son, es ignorancia, ¿no? Entonces, imagínate que la asocies al número 7 con el sexo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que queremos solventar, ¿no? Que se vea que sí hay como una razón a veces de las cosas. Ahí para aportar también Mashi Daniel, no sé si me escucha. Ari, Ya. Creo que un actor, un comediante ecuatoriano a ver, ya me acordé, David Reynoso, y en algún momento personificó a un personaje que le hacía llamar Moti. Y ese personaje lo totalmente esa canción del Canchis Canchis, él claro, lo terminó mal interpretándolo y como que fuese un acto sexual, comenzaba a cercionarse, eso estoy hablando desde los años entre 2000 y sí, sí, tienes razón. hasta creo que Es parte de el lo que pasó en 2008 Ecuador. por ahí, un programa que se llamaba Vivos o algo así. Y Sí, desde ahí algunas perspectivas cambiaron también y más que todo sí. como un buen programa público, creo que todo el mundo lo veía. Claro, claro que sí, tienes toda la razón. Es más, es como una especie de folclorización también de las cosas. Entonces, por ejemplo, Moti, Vivos, Ecuador, y pones Canchis. Y ahí es donde te sale todo el personaje que sacaron, ¿no? Que obviamente va mucho más allá del tema cómico, ¿no? También hay un personaje de la costa, hay un personaje de la sierra, pero ¿de qué forma te acercas, no? Entonces ahí no hay un acercamiento cultural adecuado. Es un tiempo bastante diferente al actual también. Entonces, sin embargo, sí, hay mucha crítica que se puede hacer, ¿no? Eh, si ustedes conocen un poco a David Reynoso, pues obviamente que ahí no hay como una aproximación un poquito más eh, cultural apropiada, ¿no? Entonces, especialmente cuando nosotros hablamos de idiomas o hablamos de culturas, la ropa tiene un sentido, ¿no? Entonces, hay un sentido ancestral en el sombrero. Este sombrero es muy originario de proteger tu cabeza para acumular energía en tu cabeza, ¿no? Entonces, eso nunca se explica, ¿sí? El color rojo asociado a la sanación,
las formas asociadas a las montañas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que lamentablemente muchos políticos y mucha gente pues solo se pone un poncho y ya, ¿qué onda, no? Que es una falta de respeto también. Eh, yo soy muy respetuoso con la ropa ancestral. Cuando yo tengo algún rito, solo tal vez ahí acepto uno. Y generalmente yo doy mis clases con mi camisa, ya, con mi camisa, con mi traje, muy tranquilo, ¿sí? Y eso me parece como un acercamiento culturalmente extraño. Ahora, los huaynos siempre han estado en la cultura popular. Y claro, pues ven cómo va evolucionando la cultura popular y van tomando cosas de forma bastante deforme también. Igual, Mashikuna, si quieren comentar algo, pues eso está abierto el espacio para ustedes, ¿no? Ya. Y pues bueno, aprovechando que tengo esto, ya hablábamos de ropa, pues les voy dando solamente unas partecitas de la ropa. ¿Sí? A ver, eh, Mashi Catherine, repite por favor, Muchigu. Mashi, Kaipichu, ¿estás aquí? Kaipi. No, no creo. Mashi Lucy, Kaipichu. Mashi quería Ari, decir. Ya, Lucy, repite entonces, Muchigu. Mochico, Ya, sombrero. ¿Sabes cómo se dice a la camisa indígena? ¿no? Se dice kushma, Ushma. ¿ya? Pero también en la antigüedad, y te estoy hablando de los 40, de los 20, al poncho también le decían kushma, ¿sí? Pero la kushma viene de un traje ancestral que se usaba en los rituales cusqueños, especialmente en los rituales solares. Es decir, no es una camisa cualquiera. La kushma es un traje ceremonial, solo para que lo tengamos en cuenta. Em, a Jimmy, Mashi Wendy, alguien tiene una pregunta. Mashi, ¿quién? Mashi Álvaro, Nipay, dinos Mashi. Yo tenía una consulta justo ahorita que escucho la palabra Ushma. Ujú, Eh, yo soy de Cuenca, de la parte del sur, ujú. un poco también pertenezco a la zona rural. Y cuando las serpientes cambian de piel, ¿no? Siempre dejan por ahí, se quedan en mitad de las piedras, entre la hierbita. ¿Sí? He escuchado que le dicen Kushma a esto, no sé qué relación tiene o alguna situación. Sí, verás, lo que pasa es que estamos hablando de los animales sagrados, entonces las serpientes son las guardianas del Ukupacha, del mundo de abajo, ¿ya? Entonces, lo que se plantea también es que la piel no es pues algo asqueroso, sino es algo sagrado, ¿no? Entonces tiene ese contexto. Entonces, fíjate cómo fue migrando la palabra desde Cusco hasta Ecuador para lograr entender que esta ropa puede ser tan representativa como ser la misma piel del guardián del Ucupacha o del mundo de abajo, ¿ya? Y eso me hace acuerdo de la chacana del corazonar. No sé si es que ustedes han escuchado un poco ese libro de, de un amigo mío. Él es un doctor de la Universidad Salesiana, Patricio Guerrero, ¿sí? Entonces, Patricio, él escribió un libro que se llama La chacana del corazonar. Él pasó aproximadamente como 10 años haciendo esta investigación. Y él habló con varios taitas quitucaras, ¿no? Entonces ahí, y él estuvo metido en la comunidad, ¿no? Y este es un libro casi de 600 páginas, más o menos. Y aquí están, si le ves a los animales sagrados, ¿no? Entonces ahí, pues, se da una representación pequeña de los animales sagrados, ¿no? El, yo siempre recomiendo que vayamos directamente a las fuentes que tenemos disponibles. Se habla mucho del Yuyay, pensamiento equilibrado, al Yuyay, Alimunay, sentimiento equilibrado, y Ali Ruray o Ali Yamkay, el equilibrio en las acciones o en el trabajo. Entonces, es interesante esto. Les voy a dejar el enlace a las personas que están aquí, igual si es que lo ven por allá en YouTube, ahí se acuerdan de dónde pueden encontrar. Está en Avia Yala, está en la Universidad Salesiana, lo puedes encontrar al libro físico. Y hasta en PDF te lo venden, ¿no? Entonces, la universidad directamente, Avia Yala. ¿Ya? Bueno, vamos acá.
Entonces, estábamos recordando algunas cosas de esta parte. Eh, ya, el chumbi. Vamos, Mashi, a ver, déjame ver, ya les mandé el enlace. A ver, Mashi Sander, Caipicho. Ya, esto sería, por ejemplo, la faja. Ya, las mujeres, por ejemplo, en Colta, ellas tienen tres fajas. Entonces, pero generalmente hay un mama chumbi, que es una faja grande, un guagua chumbi, que es una faja pequeña, ¿no? Entonces, tú tienes dos fajas generalmente pero como les decía, en Colta las comunidades usan tres. Y cuando conversábamos en la Hatun Yachay, que yo, bueno, yo también estoy ahí, nos decían que es por los tres mundos andinos, ¿no? Es decir, el mundo de arriba, el mundo del medio y el mundo de abajo. Es decir, es mucho más complejo el traje de la mujer que el traje del hombre, en ese sentido. Mashi, Wendy y Manaya, ¿nos escuchas, Mashi? Ari, Ari, Ahí, ya. Mashi, repite, Kilka Kati Eipai, Guara, Guara, pantalón. Estos son alpargatis o alpargates, ¿no? Alpargatis. Ya, repite, Mashi, Wendy, alpargati. alpargata. Ya, lo que pasa también con el alpargati no es como el que nosotros tenemos a veces en la ciudad, que es de plástico, sino que el de verdad, verdad, está hecho de totora, ¿ya? Si tú te vas a Otavalo y te vas a la feria, que son los jueves, tú encuentras alpargates de totora. Y ahora ustedes saben que está en boga el tema de todo lo que sea de fibras vegetales, está muy bueno para la salud del cuerpo, ¿no? Entonces, si es que tienes chance de escaparte a Otavalo y comprarte un alpargati de Totora, ahí puedes encontrar en el mercado. No están tan caros tampoco, ¿no? Y son muy bonitos, especialmente para las machis, para las chicas. Hay muchas opciones muy bonitas de alpargati, ¿no? Cuando es zapato cerrado, al zapato cerrado se le dice ushuta, ¿ya? Entonces, eso para que le tengamos en cuenta. Verán, repite, Mashi Jennifer, Amashinao Kashpa, repite, tupu, Tupu, tupu. Ya verán, el tupu es una especie de joya que une la jigya, ¿no? La jigya es este gran rebozo que tienen las mashis y se ponen ahí el tupu como un gran prendedor. Pero el tupu era un arma también en tiempos de la colonia, porque a veces venían los borrachos, venían los abusadores, los violadores a violar a las mujeres. Y muchas de las mujeres se defendieron y mataron a muchas personas y había en la ley, decían, muerte por tu paso, ¿ya? Entonces, eso pasó en toda la región andina, también en Ecuador, pero fue mucho más la legislación en Bolivia. Entonces, si tú te vas a Bolivia, hay todo un área donde salen las mujeres que fueron condenadas por muerte por tu paso, ¿ya? Y solamente para darles ese tema cultural adicional. La hualca. Vamos, Mashi Diego, repite por favor, Walca, Hualca, Jigja, dale, Jigja, Jigja, a Jimmy, Pai Mashi. Ahora, Mashi Maru, Amashi Nao Kashpa, vamos, Maki Watan, repítelo, Mashi, Maki Watan. Maki Watana. Maki Watana, pues yo siempre que voy a las comunas les veo a las mashis con sus manillas, son preciosas, mashis, ¿ya? Entonces hay manillas rojas, manillas de colores, es una cosa hermosa, ¿no? Entonces siempre está este contexto de la protección energética en la mujer indígena, mucho más que en nosotros, ¿no? Entonces, a veces, bueno, yo también tengo mis protecciones rojas, ¿no? Pero es un hito nomás, ¿no? Entonces las mashis tienen ahí todo una línea de protecciones, ¿no? Los maquihuatanas, también los akchawatanas que son también telas que te permiten sujetarte bien el cabello cuando está largo, ¿no? Y el cabello, pues, es muy importante en la cosmovisión indígena también. No sé, Chaca, si es que quieres comentarnos un poco acerca de la importancia del cabello largo para los hombres también.
Claro que sí. El cabello largo generalmente a los hombres lo que nos representa es la conexión que tenemos la conexión que tenemos más que todo con la madre, ya que es un proceso de crianza, como las mujercitas no me podrán mentir, cuesta trabajo para que para que el cabello crezca. Y más que todo, el cuidado. Y encima de eso, según nuestros apus, se decía es que mientras más largo tenga el cabello, mayor conocimiento tiene, más sabio es. O sea, se le permitía al gran apu, al líder, que el cabello le identifique, el grosor del cabello, bien cuidado y bien mantenido, y las trenzas que lo definían. Diferentes tipos, diferentes trenzados, formaban a diferentes líderes. Y mediante el cabello se podía definir a qué tipo de liderazgo pertenece o a qué tipo se podría decir, tribu pertenece o cultura pertenecía. En ese sentido, es una conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra y más que todo, un vínculo inseparable con nuestra madre y nuestra cultura en sí. Por eso es que en años anteriores, te estoy hablando casi del año 80, una parte del 90, que si es que llegaban a cortarse el cabello, prácticamente a esa persona le ponían a un lado por una sanción o en este caso se me va la palabra, ¿cómo se dice? Como tipo expulsarle del pueblo. Es la única forma con la cual podían identificar que esa persona fue expulsada del pueblo. Eso en cuanto le podría algo comentar o mencionar acerca del cabello largo de los hombres. Ah, Yupaychani Mashi, qué interesante. Entonces, Mashikunas, igual si ustedes tienen comentarios o preguntas, lo que están escuchando son de las voces de los hablantes. Ya, eso es un lujo, ¿ya? En verdad, en temas de directos, reales, ¿no? Entonces, Mashi con su relación con su familia, con su mamá, con su pareja, con su mujer, su esposa. Entonces, eso también hay una relación muy fuerte entre quién puede tocar tu cabello también, eso es parte también de la cultura. Entonces es algo muy íntimo, ¿no? Entonces a veces se pierde mucho ese contexto. Eh, un par de partecitas adicionales, por ejemplo, el anillo, le dicen shiwi, shiwi. Y también puedes ahí ponerle oro o plata, ¿no? Entonces, la plata se le dice kulki, si es. También se conoce como dinero al kulki, pero también es la plata, literal, el metal precioso, ¿no? Y entonces, si un anillo de oro sería, un anillo de plata sería kulki o kushki shiwi, ¿ya? Y un anillo de oro sería kuri shiwi, ¿ya? Eso solamente por comentarles, ¿no? Ya viste la makiwatana, eh, el anaku, culturalmente también importante. Adentro está una ropa de la mujer que se llama unguchina, ¿ya? Y igual otro alpargati. Tal vez alguna pregunta de la ropa indígena que acabamos de ver, Mashikuna, tal vez algún comentario, alguna aclaración, algo que podamos aportar también de esas comunas, si es que quieren. Bueno, ahí tenemos, yo tengo peque, una pequeña imagen para ustedes, entonces les voy a pasar por el chat, ¿sí? Así que es bueno ir generando, pues, contenidos, cosas así que podemos compartir. Ahí les fue. En el chat de la conversación encuentras lo que acabamos de mostrar, de compartir acerca de la ropa. ¿Ya? Entonces, cosas importantes también, ¿no? Bueno, en el repaso que nosotros estábamos haciendo del Mushu Muyu, pues estuvimos viendo los números, también ya trabajamos con los colores, nos quedamos en los colores verdes y sus combinaciones. Entonces vamos, Mashi Catherine Romero, Ilka Katipari. Lee, por favor. Mashi, Mashi. disculpe. Dime Eh, algo. me dijo que estaba viajando en el bus, entonces no sé. Ah, no, ya. Y Pachani Mashi. Bien, ya. Wendy, Pichu.
Ari. Ya, Kilkakatipay, Mashiu. Lee, por favor. Guaya, Guaya. ya. Chawa Guaya. Chagua Guaya. Ujú. Pacu, Pacu. Guaminsi, Guaminsi. Maiwa. Maiwa. Ya, vamos. Suku, Suku. ya. Verán, esto yo lo aprendí de un taita de Otavalo. Ellos en su comuna le dicen chuku al color café, ¿ya? Entonces, hay algunas formas que podrías encontrarlo el café, no solamente como Pacu. Y Pacu también significa mago, ¿ya? O sea, es un mago, pero es una de los linajes de los sanadores quichuas. Por ejemplo, hay sanadores de las plantas, hay sanadores de la palabra, hay sanadores de los apus, el apurrímac, y el Pacu es uno de ellos, ¿no? Hay, dentro de la cosmovisión es lindísimo entender cómo hay diversas líneas de acción desde la sanación. Entonces, es interesante también eso. Los colores, recuerden que siempre son usados para asociarlos a rituales, a pagos o agradecimientos a la Madre Tierra, ¿sí? Eh, tenemos, por ejemplo, nuestro compañero que se llama José Luis Maigua, ¿no? Entonces, Maigua también es un apellido, entonces es muy, muy clásico también en Otavalo, ¿sí? Me acuerdo de mi alumno Tony Maigua. Él es un alumno mío de Canadá, que es indígena, es de Otavalo. Él ha trabajado conmigo varios meses, ¿no? Entonces su apellido es Maigua, ¿no? Entonces es parte de esa visión. Ahora, Mashi, a ver, eh, mm, Mashi Minangelis, Kaipichu, Ángeles. Minangelis. No, por favor, Kikagatipai. Lee. Kishpu. Kish, Katy, continúa. Yurak. Burak, ajá, Ak. Yana. Ana, bien. Y ahora cuando queremos decir, por ejemplo, completamente blanco, decimos Yurak Pacha, totalmente blanco. Totalmente negro, Yana Pacha. El morfema Pacha es un morfema de los más bonitos de explicación. Es más, algunos taitas plantean que Pacha es un morfema que escucharon en las meditaciones. Cuando estaban meditando los taitas hace muchos, en las épocas ancestrales, ellos escuchaban que en el universo se escuchaba el Pacha, el sonido Pacha, ¿no? Y Pacha significa tiempo-espacio, significa totalidad, ¿sí? Por eso cuando decimos Ali Pacha, completamente en equilibrio, completamente bien. Bien. Y claro, es parte, ¿no? de la representación de la huipala. Yo con mis alumnos de la Universidad de Kansas hice justo un análisis completito de la huipala. Está posteado en el canal de YouTube. Entonces, si es que tú quieres, ahí hablamos cerca de 1 hora de la huipala. Es decir, las geometrías, las estructuras, qué significa cada parte, cuál es el lado espiritual, cuáles son los colores que activan este aspecto en el ser humano, ¿no? Es muy diverso, muy agradable, pero bueno, igual en el documento tienes un poco de información del símbolo de la huipala para, para el contexto andino, ¿no? Entonces, si es que tienes un poquito más de curiosidad de la huipala, pues tienes esa información, está posteada. Está en inglés, pero bueno, que tal vez no sea mucho problema. Hay que hacerlo en español también, ¿ya? Entonces, ya. Imatulputacan, ¿qué color es? Ya. Mishushimipi, en español. Mashi Jennifer, Kaipi, Ima Tulputa Mikapan, Kaipi, Chawahuaya. Verde claro, creo que era. Ajimi, Kati. Waminsi y Matacan. Jennifer, ¿qué significa Waminsi y Matacan? Rosado. Rosado, alguno. Yo me acuerdo cuando hablaba con Mashi Pachita, que es una amiga mía de la mina. Me decía, oye, Mashi, Waminsi es rosado, o ¿no? Me decía, no. ¿No? Guaminsi es el color, ella me sacó un color especial, nosotros los hombres somos bien básicos para colores, ¿no? Entonces,
eso cambia un poco, ¿no? Entonces es púrpura, me dijo, es púrpura, me dijo, ¿no? Entonces, y Mashi Diego, Imata kan kishpu, Imatulputa kan kishpu. ¿Qué color es el kishpu? Creo que no los escuchas. Mashimaru, ¿te acuerdas que era kishpu? Naranja. Naranja, allí. ¿Qué tal Chawa Ancas, Mashi Byron? Chawa Ancas. Entonces, Ancas es el color azul. Entonces, Chawa Ancas, Chau. el celeste. Celeste, chau, Ancas. Chawa Ancas. Ahí. Y entonces ahí podemos hacer unas combinaciones, ¿no? De colores y objetos, ¿no? Entonces, podemos decir Maiwa Sisa, ¿sí? Y también podemos decir el sol es Inti. ¿Se acuerdan cómo era amarillo? Imagínate en amarillo Quichuapi. Iñu. Y Ilu. Quillo. Entonces, Quillo Inti. ¿Ya? Cuando ustedes se van a la laguna, qué bestia es impresionante la cantidad de colores. O sea, no sería justo que digamos que solo tiene un color. Tiene tantos colores la laguna. Quilotoa, por ejemplo, es muy diversa la cantidad de colores que hay. A ver, ¿cómo decimos entonces casa roja? Eh, Mashikuna, Mashi, Mashi Wendy, ¿cómo dices casa roja? O Álvaro Capichu. Ari, Ya, pero no recuerdo casa, ¿cómo se dice casa? Wasi, pues Wasi. Guau. Entonces, Puka Wasi, la casa roja. ¿Ya? Ya, entonces, ahí ya saben, ¿no? Que mucha gente le estuvo poniendo así a los negocios, muchos nombres quichuas, ¿no? Hay, hay un nuevo bar quichua aquí en Quito y está bastante nuevo, creo que tiene como unas 4 semanas, no tiene más, y han traído a los Zapas, han traído varios músicos de Otavalo. Entonces, si es que tienen chance, se llama Ñan, se llama. Sí. Entonces, es interesante ese restaurante quichua, ¿no? Entonces, lo empecé a seguir también. Y bueno, siempre los colores son como buenas oportunidades de ir. Oye, ¿tú nunca quieres ir al lugar que yo te invito? Voy a mostrar algunas cosas también en redes sociales que me parece como pertinentes también dentro de la cultura. Sí. Verán. Bueno, aquí está mi humilde canal de TikTok. Y ahí les puse unas preguntas básicas de Quichua, ¿no? Entonces, algunas cosas que estamos produciendo. Estoy estudiando charango ya, creo que un par de años. Entonces, ahí ya estaba poniendo también mi estudio de quena, mi estudio de charango, ¿no? Entonces, igual algunas clases que estaba haciendo de Quichua. Y pues bueno, aquí yo tengo justo algunas interpretaciones de Mashis, ¿no? Que son interesantes. Mashi, por ejemplo, es de Viña y Causay y él hace un poema a la mamá. Entonces, escúchale. Yuka mamagush, yukata linanda huyanki. Yukata stawangari apuchi mandapas mañapangi punjan. Entonces, lindo escuchar directamente desde los hablantes la poesía quichua también. Entonces, mi capamamaguya, mi mamita, ¿no? Te está diciendo, ¿no? Entonces, Mamagush, imagínate, unos 45 segundos de un poco de quichua. Yo sé, estamos a veces acostumbrados a consumir mucha información, ¿no? Entonces, hay que podamos ir siguiendo un poquito la producción de Radio Ilumán, ¿sí? Que está bueno, está interesante. También tenemos algunas otras interpretaciones de los guaguas, ¿no? Entonces, me pareció esto genial, verán. Justo Ayipuña, machicuna y guaguacuna. Ñoca, shuti y juliana. Hoy vamos a hacer espumilla de capulín. Los ingredientes son huevo, panela, capulín. Vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es lo que dijo al inicio de la... Ayipuña, machicuna y guaguacuna. Ñoca, shuti y juliana. Ya, ¿qué es lo que dijo al inicio, Mashikun? Ayipuña, machicuna y guaguacuna. Ñoca, shuti y juliana. Hoy vamos a hacer... Ya.
¿Quién se anima a traducirlo? Ayipuña, mashikuni, guaguacuna. Ñoka shuti Juliana. Hoy vamos. Ya. ¿Qué dices, Jennifer? ¿Te animas? Ya. Creo que dijo buenos días. Ayipuña, mashikuni, guaguacuna. Buenos días, compañeros, amigos y niños, y guaguacuna. ¿Ya? Ñoka shuti Juliana. Hoy. ¿Cómo se llama? Ñoka shuti Juliana. Hoy vamos a hacer espumilla de capulín. Los ingredientes, Juliana. Hoy vamos a hacer. Ya, entonces ahí está haciendo un poco la escuela Yacha Iguazí. Verán, yo también, pues, soy profe intercultural bilingüe, entonces siempre tenemos nosotros contactos con las escuelitas que están haciendo reproducción también de la cultura desde la escuela. Entonces, esto es lindo. La Yacha Iguazí, aquí en Quito, tiene, por ejemplo, aquí los rituales que se hacen con los niños y las semillas, ¿no? Entonces empiezan a entender el Pauca, el Pauca Raimi, el Coya Raimi, ¿no? Y más allá también la cosmovisión, desde pequeños, ¿no? Y no solamente para las comunidades, como puedes ver, la Juliana es mestiza, ¿no? Entonces, eso también es interesante que puedas tú compartir también con los guaguas de las comunas, también los guaguas de otro contexto cultural, que no hay rollo, no hay problema, ¿no? Siempre que haya respeto, desde chiquitos podemos tener nuestro traje, podemos andar tranquilos y compartir. Entonces, si es que quieren, pues pueden realizar un poquito la producción de la Hatuin, de esta escuelita, que se llama Yachayhuasi, Quito. Está también en TikTok. Y bueno, tiene ahí sus seguidores, ¿no? Entonces, este espacio también es como para mostrarles un poquito esta diversidad, ¿no? Va, ya hemos visto esto, ahí para que puedas trabajarlo un poquito más. Y justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Del Alipunya, de Imanaya, ¿no? De Alichishia, de Alituta. Pero bueno, Ali, pues en cierta medida podemos asociarlo más como con lo bueno, pero si es que creaste lo bueno, creaste lo malo, ¿no? Entonces, en la cosmovisión indígena también el Ali está más asociado al equilibrio, más que a lo que puedes traducirle como bueno. Entonces, cuando dices Alipunya, significa sí, claro, comunicacionalmente buenos días, pero ancestralmente significa equilibrado día. ¿Ya? Pero me puedes ver mal si en español te digo, oye, equilibrado día, que tengas equilibrado día, ¿no? Entonces, tal vez no, pero la idea es tener un poco el contexto cultural. Y Manaya, aquí nos plantean que es hola, pero para los hablantes de ya algunos años, significa ¿cómo estás? Ahora yo creo que hay que siempre adaptarse a las nuevas generaciones, donde yo le digo, Imanaya Mashi Daniel, Imanaya Mashi Byron, ya, hola, ¿no? Pero también quiere decir cómo estás. Ya. Entonces vamos a hacer un repasito de saludos. A ver, Mashi, Lucy, Kaipichu, ¿estás por ahí? Ari, Ya. Kilka Katipai. Manaya, Ahora dime, Imanaya Mashi Daniel, Imanaya, Mashi, Daniel. Imanaya Mashi Lucy. Ya, primer uso. Hola, ¿no? Ahora vamos a ponerle Imanaya como ¿cómo estás? Ya, repíteme, Imanaya. Imanaya, Ajimi Kani Mashi, Yupaichani. Estoy bien, gracias. ¿Ya? Ahora yo te digo Mashi Lucy. Imanaya. Me vas a decir, estoy bien, Ajimi Kani. Gracias. Yupaichani. Lele Mashi. Ajimi Kani, Yupaichani. Ya. Ahora, Mashi Lucy, salúdale a la Jennifer. Imanaya. Imanaya, Jennifer. Imanaya, Lucy. Lucy. Ahora sí, Jennifer, hazle como, no, Lucy, dile como, ¿cómo estás ahora? Y Manaya no significa hola, sino ¿cómo estás? Ahora tú respondes, estoy bien, ¿no? Jennifer, entonces dale, Lucy. Tapupay. Imanaya, Ajimikani, Yupaichani. Eso, a Jimmy. Para que no se vea solamente del norte, de las zonas serranas también,
Pagracho es la forma de decir gracias en el quichua amazónico, ¿ya? Pagracho, ¿ya? Entonces es una forma. Ahí si es que tienen unos apuntes, ahí lo pueden ver mejor. Ahora si tú pones, por ejemplo, combinaciones y dices, alipunya tío, alipunya tía, ¿sí? Buenos días, señor, buenos días, señora. Alipunya guagua, buenos días, guagua. Buenos días, niño, niña, ¿sí? Alipunya guaguacuna, tucuicunaun. Buenos días, niños, con todos ustedes, ¿ya? Entonces, hay formas de hacerle este saludo, no solamente así robótico, alipunya y manaya, sino más humano, ¿no? Entonces, vayan metiendo los nombres de las personas, vamos armando más formas sutiles de hablar, ¿no? Entonces, Chishi, también para pronunciar. Wendy, no, Byron. Entonces, salúdala a la Wendy. Ali Chishi, Mashi Wendy. Entonces, por ahí. ¿Me repite otra vez? Dile buenas tardes, Mashi Wendy. Dile Ali Chishi, Mashi Wendy. Alichishi Mashiwandi. Ya, Wendy, dile Ali Chishi, pues. Alichishi Byron. Ayime. Es todo. Ya, como ya nos cayó de noche, ¿no? Entonces decimos, Ali, tú, Boris. Pues, ¿cómo me respondes, Boris? Alituta Mashi Daniel. Ya, Ayime, Alipacha. Entonces, ahí es. Entonces, sáquenle provecho, ¿no? El librito es como para sacarle provecho, no solamente decir, ya, pues buenas tardes es así, ¿no? Sino usándolo un poquito. La Universidad Andina tiene una política, por ejemplo, de hacer pequeños saludos a lo largo de la universidad. eh, y ahí estaba justo la cátedra de Quichua también tratando de que los funcionarios y los estudiantes les puedan empezar a saludar también en Quichua un poquito más, ¿no? Entonces está aquí justo el ejemplito del Rimanacuy, es decir, de lo que se podría hacer con este material. Entonces, acuérdate que el kicking es la forma más formal de decir usted, ¿no? Y el can es tú. Entonces es un poquito más informal. El, claramente este manual tiene una influencia un poquito más del norte, ¿ya? Miren que también esto les comentaba que cuando a veces escriben Ñucapac Xutica, sí, esto no se entiende muy bien para un hablante, ¿no? Entonces a veces es mejor decir Ñucapa Xuti o Ñucapa Xutica sin la K, Antonio Micán, ¿no? Entonces todas estas estructuras podemos darnos una vuelta entre dos mashis, ¿ya? Entonces hagamos eso. Vamos a trabajar entre dos mashis. Mashi Sander y Mashi Minajeris. Listo. Ya, a ver, entonces tú vas a estar en este lado, Mashi, ¿ya? Y Mashi Sander va a estar acá. A la derecha se dice Ali, la izquierda se dice Yuki, ¿ya? Yuki, tú y Mashi, aunque creo que no nos escucha Mashi Sander, Kaipichu, no creo. Mashi Diego, Kaipichu. Sí. Ya. Kaipi, el lado derecho, el lado Ali, te toca a ti, ¿ya? Empieza, Katipa, Kayaripa y Mashi, Minangeris. Imanaya Mashi. Allí Puya Mashi. Kikinka Imanayata Kanki. Ali Mikani. Kikinke Imashutita Kanki. Ñukapa Shukita Sisanikan. Kikinka. Ya, ahora ponle tu propio nombre. Tú no eres Sisa, sino tú eres Diego. Entonces quita Sisa y Oh, pones ya. Diego. Y no le pronuncies esta acá, vale. Ñukapa Shukita Diego Kan. Kikinka. Bien, a Jimmy. Ñukapa Shutika. ¿Cómo sería, por ejemplo? Después de Minangelis la mi, le pongo yo. Sí, Ari. Ñu- Ñupaka Shutika Minangelis mi kan. Otra vez, Kutinipa, por ejemplo, Ñucapa Shutika, Minajelis Mikan. Otra vez, Kutin.
Ñuqapa shutika Minangelis mikan. Eso, es diferente. Mashi. Kikinka maymanta kanki. Ay, Tito llaqtamatami kani kikinka. ¿de dónde eres, Mashi? Mashi Diego. Guayaquil, Ya, Yaktamantami Cani. eso es todo, Mashi. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, este es, o parece un diálogo a veces muy simple, pero ya es comunicación completa en quichua, ¿no? Solamente tres días y ya podemos hacer eso, chévere. Entonces, Mashi Jennifer, Nipay. Sí tenía una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Kikinka y Kani? Los dos se refieren como usted Ya. o Cuando tú dices Kikinga significa y usted, pero cuando dices Kanga, es y tú. Entonces, este sería más formal y este sería más informal. Pero ojo que Kanga es más común en toda la región. Kikinga es una estructura muy particular de Otavalo, pero también existe esa estructura sí, existe en Bolivia, en un lugar, una comunidad indígena que se llama Tarabuco. Sí existe. Entonces, ahí puedes entender un poco las conexiones que existen desde Bolivia hasta el norte, ¿no? Entonces, Kanga es y tú, y Kikinga es y usted, ¿ya? Eso, Mashi. gracias. Ni Matashi. ¿De qué? Gracias a ti. Entonces, aquí tenemos un análisis más de todos los saludos que tenemos aquí. Pronombres personales que justo estábamos conversando con Mashi. Entonces, Ñuka, Kan, Kiki, usted, ¿no? Ahora, Pai es el inclusivo de él y de ella. Entonces, en los quichuas no se hacen líos. Para decir él y ella se dice Pai. Y ya, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso para poder comunicarnos, ¿ya? Entonces, vamos a pronunciar desde Ñuka Can Pai. ¿Ya? A ver, Sí, dime, Nipa y Wendy. ah, una pregunta. ¿Pay también es una manera de decir gracias Bueno, o no? sí, Sí. claro. Es que en las ciudades se usa mucho el pai como para decir gracias, pero también es él o ella, si es que haces de una forma formal. El pai significa él o ella. Pero la forma de decir gracias es yupaichani, las más formales, pagracho en la Amazonía. Ahora las formas informales es pagui, Dios til pagui, ¿ya? Hay algunas formas que se escuchan en Colta, por ejemplo, esto es boliviano, añay, ¿sí? Eh, bueno, y hasta ahí, pues, Ecuador, te vas más al sur, Sulpaiqui, en Argentina, Agradeceiki, ¿sí? Entonces, hay muchas formas, ¿no? De ser gratos, ¿no? Dentro de la lengua quichua, de la lengua quechua, ¿no? Entonces, para que la tengas en cuenta. Pero el pay también informalmente sería gracias, ¿no? Sí, porque mi abuelita decía Pay cielito. Dices yo, Pay cielito, es decir, sí, eso es muy andino también. Entonces es como darte un halago y decirte gracias cielo, ¿sí? Gracias querida, ¿sí? Entonces, eso yo lo he visto en San Joaquín, porque hay una comunidad quichua bastante aquí. Y yo recuerdo que tengo una amiga en una comunidad, y ella me dice, cuando a veces nos comemos algo, dice, pay cielito también sabe decir, ¿sí? Pero no tiene ningún contexto romántico, sino más bien muy cariñoso, ¿sí? Entonces, sí, es muy sentido también. O sea, sí, pongámoslo, sí. Y mira cómo es, esto se llama Chaupi Quichua, y medio español, medio quichua también, que muchos lingüistas
dicen que el Chaupi está mal, pero no, son formas de hablar de los pueblos, ¿no? Y hay que hacer revitalización lingüística, ¿no? Pero eso no quiere decir que a una persona por su forma de hablar le vas a criticar, ¿no? No tiene sentido. Les comentaba que los diccionarios son importantes. Este diccionario tiene aproximadamente unos 3 meses de que salió a circulación. Entonces, ese es el diccionario original del Alki, de la Academia de la Lengua Quichua. Está disponible en Radio Lumán, ¿sí? En Otavalo. Aquí está en la Universidad Salesiana. Está en la biblioteca de Aviala, en la librería Aviala que queda en la 12 de octubre. ¿Ya? Eso es lo último que supe. Supe que han traído un nuevo paquete, un nuevo empaque de estos, nuevo grupo de libros de estos. Y pues bueno, eso les quería como comentar, ¿no? Si es que quieren tener un buen diccionario, siempre es bueno uno físico y si es que es ese mejor. Bien. Tal vez alguna pregunta, alguna inquietud, Mashikuna, con pronombres personales. Ñuka Kanpai, Ñuka Kan Kikin Pai, ¿no? Ya. Bueno, tenemos justo un pequeño tiempito para trabajar con el Ñukanchik. Hay dos formas, ¿verdad? Ñuka como yo, más Achik como luz de sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes explicar en nosotros como yo, luz de sabiduría? Entonces, el contexto es que la única forma de adquirir sabiduría es a través del entendimiento de ti mismo y también del grupo, ¿ya? Entonces, esto es una forma de explicación del Ñukanchik. Otro es, por ejemplo, Ñuka Kanchik. Y esto es algo que le gusta trabajar mucho a Mashi, Mashi de Hatunyacha, es eh, Taitakatsa, Taitakatsa que Chihuahua. Él dice, por ejemplo, yo somos, ¿sí? Entonces, el Ñukanchik entonces sería yo somos. Entonces, en la medida que somos todos, yo también soy. En la medida que yo avanzo como persona, tú también avanzas como persona, ¿ya? Entonces, esa es una visión totalmente diferente a la visión occidental, ¿no? Que, oye, si yo te meto la pata, a mí me va mejor, ¿ya? Entonces, no, sino más bien, si es que nos colaboramos, hacemos una red, nos va a ir bien a los dos. Entonces, esta es un poco la visión del New Canchic, no solamente como decir nosotros. Tal vez tienen preguntas más y a veces esto es un poco complejo de explicar o de entender. ¿Todo bien? O bueno, es como para seguir conversando, ¿no? Pero les dejo El H es sabiduría, dijo, ¿no? Luz. aspecto de luz de sabiduría, ¿sí? Por eso también hay las deidades andinas se les dicen Achil, Achilteita, ¿sí? Entonces recuerdo que en unas reuniones con quichuas de casi 85 años, ellos, por ejemplo, pedían Achiltaitiku, ayúdame, Yanapawai, ¿sí? Entonces, es como esta visión, no necesariamente del judeocristianismo, sino de un entendimiento de que existe algo sagrado, ¿no? Mashichaka, tal vez nos quieras compartir algo de eso, tal vez, de esa parte, del Achil, del Achik. Sí, generalmente en las comunidades, cuando se refieren Achi, es más allá de un dios, es una deidad. Generalmente hablamos aquí es de las madres naturaleza y nuestros abuelos siempre inclinaban primero con la mirada al sol y decía, Achitaitico, Caipunyata, cuida guapangue. O sea, pedía a la deidad del sol, del Padre Sol, del Taita Inti, que este día sea bendecido. Y que en base a eso, justo como dijo Mashi Daniel, el Achitaita es el Achihuahua. Por eso es que del Achitaita nace el Achihuahua, de la luz que transmite la gran deidad o el padrino. Se reconoce también al ahijado, como se puede decir, como Achihuahua, la pequeña luz. Eso más o menos un poco
conversando. No, y Paichani Mashi, creo que eso es muy, muy rico, ¿no? El contexto más profundo también es, porque la Achik Mama es la madrina, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una Achik Mama es tu madrina, entonces es una gran luz que también te da Achik, a luz, pequeña luz también para su ahijado, ¿no? Entonces eso es muy bonito también. Eh, Gracias, Mashi, ¿no? Pues son temas muy profundos también de entendimiento, ¿no? Recuerdo también que los compañeros de estas reuniones nos decían que sus mamás, como decía Mashi, agradecían al sol y a la tierra y a veces ellos pensaban que hasta era un poco exagerado porque literalmente se arrodillaban y besaban la tierra, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la tierra te da todo, ¿me entiendes? En Hatun Yachay, y el Taita que nos ayudaba con ceremonias andinas nos decía siempre, acuérdense que de la Pacha, del sistema, viene todo. Vienen tus alegrías, tus tristezas, tus amores, tus desamores, ¿no? Entonces todo, todo, todo. Y que es buena idea también ser grato, ¿no? Con el sistema. Entonces, por eso tú haces pagos, haces quemas dulce, haces cantos, haces unas ofrendas de frutas, de alimentos, de carne, de chicha, ¿no? Entonces, no es algo sin sentido, sin base, ¿no? Sino que es como un agradecimiento muy grande a justo lo que nos decía Mashichaka, a la naturaleza. ¿Sí? Pero no a la naturaleza vista desde un punto occidental fuera de nosotros, sino más bien como que tú mismo eres parte de la naturaleza, ¿no? Y que te conectas también con este gran ser que te acoge, ¿ya? Eso Mashiku, ¿no? Entonces, los otros pronombres funcionan muy lógicos, ¿no? Kuna es plural, entonces Cancuna, ustedes. Si Can es tú, Cancuna es ustedes. Y el paikuna, el kikinkuna sería con cortesía, y el paikuna son ellos, ellas. Para ambos géneros funciona. ¿Ah? Em, la palabra ango o anku a veces tiene una, un- una definición con el pueblo Cayambi, ¿no? Con el idioma Cayambi. Y esto tenía, por ejemplo, relación con el espíritu y la noción de unidad. Hay muchas personas que son angus, o sea, o que tienen el morfema ango en su apellido. Entonces, por ejemplo, los andrangos, ¿sí? Ellos entonces tienen un apellido bastante ancestral de la lengua cayambi, ¿no? Y a veces lo que se planteaban era que, mira, por ejemplo, Dolores Cacuango, Cabascango, Ango, Cachihuango, entonces, todos estos apellidos pues tienen como esta terminación de un líder. Entonces, ¿cómo no reconocer pues a la mamá Dolores, ¿sí? Mamá Dolores Cacuango, ¿no? Con todo el tema de reconocimiento de la educación intercultural, la educación en la tierra, la educación para los niños, ¿sí? La fuerza moral también de trabajo, ¿no? Entonces, hay libros completos de Mamá Dolores, Mamá Dul, le conocen también. Entonces, creo que hasta aquí estamos en las 54. Hemos avanzado bastante bien. La siguiente clase, que es nuestra despedida, y bueno, también una despedida es un inicio también. Eh, pues muchas gracias con Ashaguta Yupaichani, Mashikuna, Shugumala Yupaichani y Rikurishu Mashikuna. ¿Ya? Y Mashi Chaka, ¿te les quieres decir chao? O el cama. Sí, bueno, de mi parte, Yupaychani, Mashikuna, eh, la lengua quichua generalmente se utiliza hablando, pero si es que tú y yo también comenzamos a hablar, le estamos dándole uso. Y en ese sentido, agradecerle a todos mismos, porque entablamos una conversación. Y mientras seguimos hablando, esta lengua, tengo fe de que no morirá, sino seguirá creciendo y seguiremos comunicándonos. Chaya, Yupaychani. Dinos, Mashi, Mingale, Minganes, Minangelis, disculpa. Quishpichiwe. De mi parte, como ya vamos tercer día, me parece súper interesante cómo nos pueden compartir desde Chaca, o sea, desde su conocimiento como nativo más que nosotros, ¿no?
Es muy interesante todo ese conocimiento y qué bonita manera nosotros también de tener esa puerta abierta de aprender de los demás. Yo muy agradecida en cambio. Gracias, Mashi. Shinakashpaka y Pachapani Tupikunawan, Rikurisho Mashikuna. Kaya Ukaman. Nos vemos hasta mañana.